Ok. Entonces, digamos, estamos utilizando esta clasificación. Esta es una clasificación que nos permite entonces también decidir cuál es la evidencia que necesitamos para contestar a nuestra pregunta. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero contestar a los efectos de un fármaco sobre la salud, pues la única, digamos que la mejor manera de hacerlo es mediante un control que podemos hacer de la variable de respuesta, es decir, el efecto que yo quiero medir. En ese sentido, si por ejemplo nosotros decimos, bueno, a mí lo que me interesa es la incidencia, es decir, cuántos nuevos casos de ese problema existen en el mundo, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer una pregunta con esta indicación. Y entonces, ¿qué tipo de evidencia necesitamos? Ah, bueno, entonces la evidencia que necesitamos, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Si lo quisieras mirar así, ¿cuántos nuevos casos, por ejemplo, si te interesa el cáncer de mama y tú quieres saber, digamos, cuál es la incidencia de cáncer de mama en niños, pues entonces tú necesitarías sí o sí estudios que sean estudios de cortes o que utilicen cuestionarios, ¿vale? Entonces, para las preguntas de prevalencia o las preguntas de incidencia, utilizamos este tipo de estudios. No, uno solo. O sea, entre más específica, mejor, ¿vale? Es decir, que algunos de ustedes tendrán preguntas de prevalencia, otros preguntas de incidencia, otros tendrán preguntas de tratamiento, es decir, ¿qué puedo hacer para curar el problema? ¿Es mejor, no sé, en fisioterapia, el ejercicio físico versus combinarlo con, o el gold estándar, o sea, sin, con, ese tipo de comparaciones, ¿vale? Donde yo quiero curar, o sea, yo quiero mejorar la condición de salud, son preguntas que están direccionadas al efecto de una intervención. Para la monografía, ajá, para la monografía. Ah, bueno, pero lo interesante, me gusta un poco que vayamos pensando también en de una vez, yo quiero hacer trabajo de campo, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer un trabajo de campo donde quiero verificar, para que no es como que nos pongamos los pies en la tierra, si yo quiero verificar el efecto de la intervención, entonces yo voy a ir a un lugar de práctica, entonces en el lugar de práctica voy a hacer mi trabajo de grado y voy a hacer mi práctica. Entonces, eso es como la estrategia, ¿no? Entran, ajá. Como las características sociodemográficas. Ujú. Sí, es decir, digamos que la incidencia como tal es cuando yo quiero saber cuántos nuevos casos existen por cada X cantidad de personas. Entonces, por cada 100.000 habitantes, ¿cuántos nuevos casos pueden existir? Ahora, la prevalencia ya no es tanto cuántos nuevos casos, sino cuántas personas de la población tienen ese problema. ¿Mm? Y entonces, si yo quiero hacer un trabajo de investigación de campo para poder demostrar que lo que yo estoy haciendo funciona, la única manera que puedo, el único camino que puedo para que sea una evidencia lo suficientemente adecuada sería hacer un ensayo clínico. Entonces ahí vamos a mirar, volveríamos un poco como a la clasificación de
lo que ustedes han visto en investigación. Entonces vamos así como a recuperar así rapidito, ¿sí? Lo que ustedes han visto en investigación. Nosotros cuando hacemos investigación tenemos diseños de investigación, ¿vale? Es decir, un camino, una forma, un método, un procedimiento. Dentro de los diseños de investigación, nosotros podemos decir que tenemos diseños experimentales y diseños cuasi experimentales, ¿vale? Los experimentales son aquellos diseños que quieren controlar variables, es decir, que normalmente se desarrollan en entornos controlados. Un laboratorio, entonces los de fisioterapia, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a someter a estos pacientes a tantas veces al día, durante tanto tiempo, a caminar o a trotar o, ¿no?, por poner un ejemplo. Y eso lo vamos a medir y vamos a utilizar unos instrumentos que están debidamente, digamos, estandarizados. O sea que me da cierta certeza de que disminuyó o aumentó. O sea, no se debe a mi ojo clínico, sino que tengo un instrumento que... Entonces, en ese sentido, tenemos un control de variables. Normalmente, cuando hablamos de variables, pues hablamos de una relación que tiene una variable dependiente, una variable entonces que es para mí la que me interesa, y una variable independiente que normalmente nosotros queremos empezar a jugar con ella. Entonces ahí vienen preguntas del tipo, ¿será que el sexo? ¿Será que la edad? ¿Será que tomar café? ¿Será que mucho ejercicio, poco ejercicio, X dieta? Bien. Entonces, en ese sentido, cuando yo quiero mostrar, si yo voy a tratar de controlar, pues mínimamente tendríamos que pensar claramente en cuáles son las variables o los términos que son de mi interés. Es decir, una variable es una característica que cambia. Por lo tanto, no tiene sentido que nosotros midamos como variable, por ejemplo, las mujeres en embarazo cuando todas son mujeres en embarazo. Para que antes es una variable que no es variable, es constante. Todas están en embarazo, ¿vale? Pero semanas de gestación quizás pueda ser algo variable. Vale, va a depender siempre absolutamente de qué es lo que tú quieres contestar. Si, por ejemplo, lo que tú quieres contestar, para contestarlo, tú consideras que las semanas de gestación puede ser algo que afecta tu variable de desenlace o de respuesta, la tienes que incluir, la tienes que medir y mirar si hay asociación entre semanas de gestación y la respuesta que quieres medir como consecuencia para la salud. Vale, pues la invitación es que ustedes no hagan doble trabajo. O sea, que lo que hacen en este semestre les sirva como para que cuando el siguiente semestre matriculen trabajo de grado 1, ustedes puedan ir con su tutor, su director de trabajo de grado y digan, esto fue lo que avancé en seminario de investigación, y que a partir de ahí puedan continuar. ¿Sí? Sí, lo pueden hacer. O sea, en términos de profesor, salud mental del profesor, etcétera, diría, no, no te separes, mantente con tu grupo, porque pues, finalmente es mucho más cómodo. Vieron que son 58 estudiantes, ¿no? Entonces, si cada uno dice, ah, claro. O sea, la invitación es, digamos que la universidad pone como restricción, digamos que no pueden ser más de 3 personas en trabajo de grado. Entonces, la invitación es aprovechar esa ventaja para conformar los grupos.
grupos. Entonces, si se puede sostener el trabajo grupal, me gustaría que se sostuviera, ¿sí? Nada, pues, o sea, uno hace lo que puede, si ya no se puede, pues ya sigo solo, ¿vale? Ustedes pueden tener el mismo tema, ¿sí? Mismos términos, pero diferente pregunta, ¿vale? Y no experimentales o cuasi experimentales. ¿Mm? Entonces, dentro de los experimentales encontramos los ensayos clínicos. O sea, su mejor representante de un ensayo, de un diseño experimental, es porque realmente, y por eso los invito para que conozcan, se familiaricen, le pierdan el miedo también al inglés, ¿vale? Para que entren, existen diferentes lugares donde podemos encontrar ensayos clínicos. Esto es gratuito. La librería Cochrane, ustedes pueden poner ahí sus términos mesh y hacer las búsquedas que quieran. Por ejemplo, yo aquí estaba haciendo una búsqueda sobre efectos adversos de antiinflamatorios, ¿no qué? Ajá. Exacto, eso. Y me interesaba ver sus efectos adversos en el embarazo, ¿sí? Normalmente las mujeres se automedican, entonces a veces mirar. ¿Cómo? Sí, también se encuentran aquí, pero vamos a mirar, vamos a ir murando los alcances que tiene. Cochrane tiene ensayos clínicos, ¿sí? Estos ensayos que tenemos aquí, los trials, ensayos, 3200 ensayos en esta temática. Y la otra que les quería mostrar tiene que ver con clinicaltrial.gov. Entonces aquí ustedes también pueden buscar ensayos clínicos que están en curso, que están terminados, como para que ustedes digan, ah, bueno, ¿por qué es tan importante mirar la perspectiva de un ensayo clínico? Porque es la mejor manera de que nosotros podamos entender un problema. Porque realmente ahí, digamos que vamos a tratar de tener controlado qué variables están realmente relacionadas con nuestra variable de respuesta, la que nos interesa. Entonces, para que también utilicen estos recursos, luego vamos a mirar cómo se usa PubMed y demás, pero antes de irnos por allá, volvamos, ¿sí? Vale, sí. Lo que haces es que escribes, copias el DOI del artículo y escribes sci-hub. Y entonces, mira lo que dice, removiendo barreras en el camino a la ciencia. Entonces, sci-hub es como el Robin Hood de la ciencia, o sea, robarle a los ricos para que los que no tienen cómo pagar para la ciencia puedan acceder a él. Entonces, ustedes ahí pueden simplemente, no se asusten, o sea, la página va a estar cambiando de dominio porque todo el tiempo la quieren tumbar, ¿sí? Entonces, a veces aparece Taiwán, aparece, bueno, pero el asunto es, no se asusten por este cuervito ni nada, simplemente aquí ponen el DOI del artículo. ¿Qué es el DOI? Es el número de cédula del artículo, lo copian y lo pegan ahí. Y lo único que hacen es darle aquí en Open y listo, ¿vale? Ya con eso no hay ningún problema. Sí, el link también lo puedes poner ahí o puedes poner, yo normalmente lo que acostumbro a hacer es poner el DOI. El Profe, DOI, ¿cómo así? dime. Entonces, eso de así no sea de dominio libre y le permite abrir. Si te entendí bien, por ejemplo, cuando tú entras, hay artículos que te toca pagar, que por ejemplo tú entras por Scopus
te logueas en Scopus, ingresas y vas a descargar el artículo y te dice que actualices y que pagues. Entonces, Sí, en esos casos tú lo que haces es buscar el DOI del artículo. ¿Qué es el DOI? Quiere decir digital, como identificador de objeto digital, pues traducido al español, pues, ¿sí? Y entonces con ese digital objeto identificador, entonces nosotros podemos ponerlo, darle open y él con eso nos lo trae. ¿Sí? Lo podemos leer a texto completo y súper. Algo que yo he hecho el ejercicio, pero hasta ahora no me ha funcionado, pero está abierto, o sea, te lo dicen en la biblioteca, es que escribas biblioteca.usc, digas qué artículo necesitas y lo mandes y que ellos te lo consiguen, ¿vale? Yo ya lo he hecho varias veces, pero mucho mejor esto, más rápido, más eficiente. ¿Listo? Entonces, Sci-Hub, pues es como la alternativa para que podamos acceder a la ciencia sin barreras. ¿Listo? Sin barreras. De hecho, gran parte, mucha gente lo que hace es descarga los artículos. Por ejemplo, nosotros somos afortunados porque gran parte podemos acceder. Pero en otros países, ni siquiera lo que nosotros podemos acceder, ellos pueden. Entonces, muchas veces lo que se hace es, se descargan y se comparten. ¿Sí? Pero bueno, por no meterse en problemas, eh, lo pueden consultar por aquí, ¿vale? Entonces, volviendo acá. Significa entonces que preguntas de prevalencia y de incidencia, si mi pregunta, yo quiero hacer, por ejemplo, quiero en esta universidad, quiero determinar la incidencia de alguna patología, por ejemplo, no sé qué problemáticas en fisio les pueden interesar, así, ¿cómo? COVID. ¿Qué más? Hay enfermería, hay instrumentación quirúrgica, entonces uno quiere como medicina, uno quiere caracterizar y uno quiere decir, bueno, ¿cuántos hay en la universidad que tienen esa condición de salud? Entonces, hipertenso, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de trabajo de campo, ¿vale? Si estamos hablando de monografía, normalmente entonces la pregunta al mundo, ¿sí? Al mundo. Sí, porque digamos que tú dices, bueno, ¿cuál es la prevalencia de X condición de salud? Y empiezas a mirar en el mundo, entonces empiezas a decir, por ejemplo, estos autores reportan en su estudio de corte, en su estudio con cuestionarios, reportan una prevalencia de tanto, mientras que estos otros, una prevalencia de tanto, y estos otros, y entonces tú al final dices, bueno, el umbral está entre esto y esto, una prevalencia de entre el 15 y el 35%. Sí, claro, y de hecho, para poder hacer tu trabajo de campo, cuando tú tienes que calcular o estimar el tamaño de la muestra, digamos que tú dices, ¿qué dice la literatura científica sobre la prevalencia del fenómeno que quiero? Entonces, si la prevalencia es del 7.5%, pues mínimamente tú dentro del cálculo de muestra vas a tener que introducir esa prevalencia. Existen calculadoras para hacerlo. O sea, el cálculo de muestra ustedes pueden ingresar y hacer la consulta de cálculo de muestra. ¿Dónde los valores que estamos hablando? Entonces, estamos haciendo como el paralelo entre investigación, trabajo de campo y monografía. Entonces, decimos que en la monografía, sí o sí, para que yo pueda contestar con una evidencia suficiente a mi pregunta por prevalencia o incidencia, necesito dentro de los artículos que leo, no me interesan los artículos ensayos clínicos, ¿vale? Porque esos no están interesados en calcular prevalencia, ¿vale? Entonces, estudios de cortes o cuestionarios, ensayos clínicos para efectos terapéuticos, ensayos clínicos para tamizaje, ¿vale?
sea, este screening es cuando yo tengo una pregunta por, antes de que aparezca la patología, ¿qué síntomas me permiten detectarla tempranamente? ¿Mm? Es hacer una especie de tamizaje de ese fenómeno de interés. Esta es precisión diagnóstica, o sea, ¿cuántos falsos positivos? Eso es una combinación, falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos tenemos. Y finalmente con eso podemos decir, por ejemplo, para diagnosticar si tenemos o no tenemos COVID, no sé si ustedes les han hecho ya prueba de COVID, ¿no? Yo ya llevo 2. Entonces, los exámenes al final dicen, sin embargo, o sea, pese a que el resultado es negativo, sin embargo, esto no es concluyente, ¿no? Entonces uno dice, claro, hay otros exámenes mucho más precisos clínicamente. En ese sentido, entonces, si tenemos preguntas por precisión diagnóstica, nos sirven incluir ensayos clínicos y estudios transversales. Eso es para precisión diagnóstica, ¿vale? Incluiríamos ensayos clínicos e incluiríamos estudios transversales observacionales. Entonces, ¿se acuerdan que cuando decíamos en trabajo de campo dividíamos entre experimentales y no experimentales o cuasi experimentales? Pues los estudios observacionales transversales, estos que están del lado derecho de ustedes, ¿vale? Estos estudios transversales observacionales son de esa índole. Son estudios que normalmente utilizan cuestionarios en un único momento del tiempo, no les interesa controlar variables. Y entonces aquí viene algo súper chévere y súper interesante. ¿Por qué? Porque podríamos decir que cuando nosotros, dependiendo de lo que queremos preguntarnos, si yo lo que me quiero preguntar, por ejemplo, es, ¿cómo es el problema? ¿Mm? O sea, ¿qué es ese problema? ¿Qué características tiene? ¿No? Si yo tengo ese tipo de pregunta, ¿listo? Del tipo de características de, pues entonces, lo que estaríamos diciendo es que el, el, el diseño que nosotros vamos a utilizar de investigación, normalmente va a ser un diseño observacional o un diseño exploratorio. Los observacionales y los exploratorios son diseños cuasi experimentales. O sea, no les interesa controlar. Si controlan, controlan algo, pero no de una manera estricta. Entonces, hasta aquí lo que hemos dicho es que nosotros, si lo que queremos es conocer el problema, ¿vale? ¿Qué características tiene? Utilizamos diseños observacionales o exploratorios, que su gran categoría donde lo metemos es diseños cuasi experimentales. Pero si lo que yo ya quiero es, ok, ¿tienes alguna pregunta? Ok, si lo que yo quiero entonces es saber por qué se presenta ese problema, o sea, yo ya sé cómo es, pero ahora quiero ir un paso más allá y decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la causa que se puede asociar a? ¿Vale? Entonces, en ese lugar, ya lo que nosotros vamos a tener son diseños más de corte analítico. Y entonces, dentro de esos diseños de corte analítico, siguen siendo cuasi experimentales, ¿vale? Pero entonces ahí vamos a tratar de hacer una estimación. Vamos a tratar entonces de valorar qué tanto se relaciona un factor que creemos que está relacionado, porque la literatura no lo dice, con nuestra población en estudio. ¿Bien? Entonces, estos estudios observacionales transversales normalmente son lo que mayormente vamos a encontrar en la literatura. ¿Por qué? Porque son, en términos de costo, efectividad, bastante sencillos de hacer y cumplen con
su propósito. Sirven para... Aquí estoy en el ámbito de que entendamos que para nosotros, si nos ubicamos en la monografía y vas a incluir artículos de esta corte, de este tipo de diseño, es porque tu pregunta es de precisión diagnóstica, ¿vale? Pero entonces vamos a ir a como la fisiología de lo que sería un estudio transversal observacional, que es muy probablemente el tipo de estudio que seguramente ustedes en pregrado pueden hacer de una manera muy... El observacional transversal, este que está aquí, ¿sí? No, o sea, digamos que ¿de qué depende en gran medida el tiempo que vas a estar en la investigación, del dinero que tienes, del recurso que tienes disponible? Si tienes mucho tiempo, arrancas tu investigación en primer semestre, genial. Pero si estás en noveno y sabes que te vas al rural en poco tiempo y necesitas terminar, eso te va a marcar también el cronograma de tu proyecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, algunas personas dicen, para contestar a esa pregunta, más depende de la pregunta, ¿vale? Eso determina tu tiempo de investigación. Entonces, a preguntas bastante ambiciosas o preguntas más específicas. Pero siendo más pragmáticos, ¿tenés pregunta? Siendo más pragmático, digamos que lo que tendríamos que decir es que depende en gran medida, más que nada del dinero que tenemos, del tiempo que disponemos, de los recursos con los que contamos. Entonces, los estudios observacionales transversales normalmente utilizan cuestionarios, ¿vale? Es decir, ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, es que hay un instrumento, un test, que ha sido utilizado mucho para el diagnóstico de problemas de sueño. Entonces, yo voy a hacer la caracterización en los estudiantes de medicina de cuántos de los estudiantes de medicina tienen problemas de sueño. Y les hago un cuestionario en un único momento de tiempo, por eso son transversales, que sería pasarnos al otro lado, longitudinales, a lo largo del tiempo. Y fijamos un tiempo. Ajá. Digamos, en cirugía, el paciente que le hagan un rayo X, digamos, intraoperatoriamente, entonces el paciente no pues, se protege el plomo, nada, en la mayoría de clínicas, pero el personal quirúrgico sí, pues algunos, la mayoría, digámoslo así, que son institución bien. Pero el paciente no, o sea, ¿qué complicaciones tiene eso? Porque el plomo obviamente afecta a las personas. Entonces no tenemos una población como tal que niños, que adultos, que sino que pues lo que entra a cirugía. Entonces, Y lo piensan hacer en una institución, o sea, piensan hacerlo trabajo de campo. Vale. Porque entonces, digamos, si lo tuviéramos que poner, sería en daño, en esta parte de acá. O sea, ahí, daño. Ajá, daño. El daño, ajá. Daño, ¿vale? Que es cuando yo tengo una pregunta donde me pregunto qué efectos negativos tiene X intervención. O sea, tomar café me genera, no sé, cáncer de pulmón, o sea, no sé, ¿sí? Y entonces yo lo que hago es verificar en la literatura científica pacientes que toman cáncer contra pacientes que no toman cáncer y cuántos de los pacientes que... que sí, contesto, sí. Pero lo interesante de esto es que nosotros vamos a reportar también porque hacemos un análisis cualitativo de los datos numéricos
clínicos que existen en esos estudios. Es decir, que yo tengo que reportar, así como los demás estudios dicen que si hay una asociación, ellos reportan, hay una asociación de, no sé, estadísticamente significativa entre tomar café y, ¿vale? Entonces yo tengo que poner esa asociación, porque un estudio reporta una asociación con un valor y otro estudio reporta otro valor que también es significativo y otro, pero entonces lo interesante con esto es que terminamos con una medicina basada en la evidencia, o sea, todo esto, ¿no? O una salud basada en la evidencia, porque vamos a meternos todos ahí. Y entendemos entonces que si mi pregunta es por cuál es el daño que X situación, X procedimiento, ¿no? Causa para la salud, entonces yo tengo que preguntar claramente cuáles van a ser mis desenlaces. Ah, ¿cuántos, por ejemplo, me interesa los expuestos a plomo? Supongamos que, ¿cuál puede ser la principal patología? Yo no sé que se puedan desarrollar. Ah, bueno, no, que quiero saber cuántos de ellos desarrollan problemas de tiroides, cuántos problemas de, ¿vale? Muy específico, o sea, me interesan estos desenlaces primarios. Estos son los que me interesan, así súper importante. Y desenlaces secundarios, sí, también los quiero mirar. ¿Cuántos de ellos, digamos, o sea, un desenlace primario sería el que para nosotros como investigadores consideramos el más fundamental? Por ejemplo, ¿cuántos de esos pacientes expuestos a este procedimiento sin protección desarrollan cáncer? Resultado primario. ¿Bien? Entonces, para tú contestar a eso, la evidencia que te sirve son estudios que sean ensayos clínicos que hayan comparado. En un grupo están los expuestos y en el grupo control los no expuestos. Y entonces podemos tener ahí aleatorizados, no aleatorizados. Aquí los tenemos sencillito, sin aleatorización, ensayos clínicos. Pero ¿qué significa la aleatorización? Ustedes han escuchado el simple ciego, doble ciego. Pues en últimas lo que quiere decir es que qué tanto el investigador sabe a qué grupo usted va a ir. Por ejemplo, con la vacuna de COVID, en los ensayos clínicos que se hicieron con vacunas, yo no sabía si lo que te estaba poniendo era la vacuna o un placebo, ¿vale? Y tú no sabías realmente tampoco si lo que te estaban poniendo era la vacuna o un placebo. Tú no sabías en qué grupo estabas. Que quizás en fisioterapia es un poco más difícil, porque se expone o sea, prácticamente es difícil. Grupo con ejercicio, pues si yo estoy haciendo ejercicio, sé que estoy en el grupo que se está ejercitando, ¿no? Entonces es un poco difícil hacer ese enmascaramiento, ¿no? Ese ocultamiento. Pero entonces aquí, digamos que tenemos ensayos clínicos, estudios de cortes. Entonces, ¿qué es un estudio de corte? Exacto. Entonces, la última pandemia, Zika 2016, todos los niños, ¿cómo? Tú sigues por eso se llaman cortes. Digamos que es una población que comparte una característica común. Entonces, por ejemplo, del Zika en el 2016 y tú tienes pacientes que fueron diagnosticados con Zika en el 2016 y les estás haciendo un estudio de corte, estás mirando, haciendo un seguimiento de las consecuencias del Zika para el neurodesarrollo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, los estudios de corte siguen una condición de salud a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí me vacunaron, me volvieron a vacunar. Seguramente yo hago parte de algún estudio de corte por ahí, porque uno firma y firma consentimiento, o sea, uno no va a decir que no, pues. Entonces, y estudios de casos y controles. Entonces, en los estudios de casos y controles, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Principalmente, un grupo control
que es un grupo que normalmente no está expuesto a la condición de salud de interés. Entonces, ¿cómo? Sano, ajá, exacto. El control normalmente es el sano y el caso es el que tiene la característica que nos interesa. Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, acceso a los servicios públicos versus el grupo control, que son pacientes que no tienen ese acceso a los servicios públicos y yo quiero ver cuáles son las consecuencias para la salud de no tener servicios públicos, ¿vale? Entonces, para yo poder mirar el daño, pues claro, necesitamos ensayos clínicos porque nos permiten controlar y medir el efecto que tiene una A sobre B. Estudio de corte porque nos permite hacerle seguimiento a esos pacientes que estuvieron expuestos a eh, rayos X durante X tiempo. Ya te paso la palabra. Y casos y controles porque tenemos un grupo control sano y un grupo expuesto. Esa es una suficiente evidencia para yo poder contestar en una monografía sobre si eso es dañino o no es dañino. Ahora, ajá, solamente en esos tres para contestar. Ajá. Ahora, si ustedes quieren hacer trabajo de campo, porque a uno también le gusta hacer su investigación, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer trabajo de campo, entonces yo ya podría decir, bueno, ¿cuántos de los pacientes de X institución entonces desarrollan cáncer y tengo que hacer o esto, o esto, o esto? Solo uno, solo uno. Entonces, si es con esto, necesitan plata, mucha plata, ¿vale? Entonces, no, descartado no. ¿Saben por qué? Porque la universidad tiene convocatorias para trabajos de grado. O sea, ustedes, si lo hacen pues juiciosamente, adelantan y avanzan y tienen sus semilleros y además de eso le dicen al profe, yo quiero que usted me dirija. Y entonces concursan y si ganan, entonces hay un dinero para investigar, ¿sí? No entendí la, o sea, no le da nada, es lo que quieres decir. Ah, ok. Ok, el tiempo se ha pasado rapidísimo. Sí, o sea, digamos que si yo pertenezco, por ejemplo, a una comunidad donde sé que mi investigación va a aportar y sé que puedo decirle al alcalde, al gobernador, porque tengo amigos, porque conozco, porque digamos en nuestro país desafortunadamente, si tengo amigos y cosas así, pues entonces, él está haciendo, ¿no? Las influencias. Pero también existen pues las convocatorias. Digamos, yo soy para revisor Colciencias, entonces eh, hay convocatoria Colciencias de proyectos, y son proyectos de buen dinero, o sea, estamos hablando de proyectos de regalías donde ustedes pueden pedir perfectamente 1.000 millones de pesos para hacer su investigación, claramente diciendo en qué se lo van a gastar, o sea, uno no les va a dar la plata porque, ay, me cayó bien, sino que el proyecto realmente, ¿sí? Es viable, se puede ejecutar y va a traer digamos que va a recuperar tejido social, o sea, la relevancia social del proyecto es súper importante para Colciencias. Entonces, dicho eso, claro, o sea, tú puedes seguir y puedes incluso optar a una beca y parte de la plata que pides para investigar es para formarte en el doctorado, o sea, existen muchas alternativas y muchas becas actualmente, o sea, el que no quiere estudiar es porque pues, no quiere. Entonces, y si son jóvenes, pues más aún, ¿vale? Entonces, bueno,
Entonces, dicho así, también tenemos el pronóstico, ¿vale? O sea, preguntas de pronóstico. ¿Qué puedo esperar de un paciente que tiene esta condición de salud? ¿Sí? A futuro. Es como si tuviéramos una bolita mágica y fuéramos a predecir un poco lo que podemos encontrarnos en el tiempo. Tú habías levantado la mano, ¿no? Dale. Vale, tú tienes un año para hacer tu trabajo, ¿cierto? O sea, tienes un año para hacer tu trabajo. Trabajo de grado 1, trabajo de grado 2. ¿Sí? Vale, es que hay programas que no tienen un año, sino que tienen como un semestre, algunos no tienen, porque me ha tocado estudiantes así que ven seminario y me dicen, este es el único espacio de investigación que tengo en mi programa. O sea, bueno. Entonces, ustedes. Ah, ok, ok, ok. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué fera. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes quieren hacer su investigación. O sea que van a aprovechar este tiempo es como para llevarlo lo más que puedan. Perfecto. Ok, ok. Bueno, entonces, para contestar a la pregunta, ¿cómo es tu nombre? Sara Daniela, sí, Daniela. Daniela, Sara Daniela. Entonces, mira, normalmente es un poco complejo cuando, digamos, el estudiante tiene su director, porque, digamos que cuando tú tienes segundas opiniones, llegas con, esto fue lo que me dijo el profesor del seminario de investigación. No, 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 eso no es. Y bueno, finalmente lo que te quiero decir es que tú tengas claro qué es lo que vas a hacer más allá de tu director o directora. Entonces, en ese sentido, tú empiezas a vislumbrar, ¿no? Que la depresión tiene cierta relación con desarrollar periodontitis. Es decir, que un paciente depresivo tiene más probabilidad, ¿vale? De desarrollar periodontitis. No sabemos en qué estadio. Va a ser un factor, digamos, de riesgo, ¿sí? Entonces, para tú demostrar, ¿no? Para tú demostrar que efectivamente puede existir ese tipo de condición, entonces volvemos a nuestra tablita. Entonces decimos, bueno, la compañera lo que quiere es saber qué causa el problema, ¿no? Que sería esta que tenemos aquí, la etiología, causas del problema. ¿Por qué se presenta el problema? Y una de las posibles causas es la depresión. Entonces, uno diría, bueno, si quieres hacer un ejercicio juicioso, puedes hacer un diseño de casos y controles, que sería más asequible a un estudio de cortes. Más que nada porque prácticamente deberías de estar empezando ya y hacerle seguimiento a esos pacientes. Entonces, más bien un diseño de casos y controles podría ser una buena alternativa. ¿Los controles quiénes van a ser? Pacientes sanos. Sanos, es decir, que no tienen depresión, ¿vale? Entonces,
primera parte de tu trabajo, ¿qué instrumento de depresión vas a utilizar de diagnóstico? Exacto. Entonces tú dices, voy a buscar las escalas que se pueden utilizar para un diagnóstico preciso y rápido, porque no tengo mucho tiempo. O sea, no, tú puedes utilizar escalas que estén. Lo importante es que esas escalas busques lo que tiene que ver con la confiabilidad de esa escala y la validez y la reportes. O sea, digas, ajá, sí, sí, y sobre todo lo que la literatura reporta. Sí, o sea, acorde con estos autores, la confiabilidad. No, tú lo puedes tomar ese libro de referencia, pero como normalmente lo que te piden aquí para graduarte es una publicación no ya aceptada, pero con todas las características para ser publicado, ¿vale? Entonces, en esa óptica, si tu libro es del 2016, significa que se terminó de imprimir y todo ese asunto por allá en el 2000, yéndole muy bien, 2015, yéndole súper bien. Entonces, tú ya traes un desfase de 5 años de lo que decía ese libro a lo que hay ahora. Entonces, ¿qué te sirve? Ah, no, es que esta escala es una escala muy utilizada, está en este libro, este es el original, de aquí partió, pero sigue siendo utilizada. Entonces, es importante mostrar que no es que todavía sigue sirviendo y que sigue siendo válido. Sí, pero vení, pregunta, si tú vas a hacer trabajo de campo o vas a hacer monografía, tú dijiste que ibas, vale, entonces como monografía tú podrías formular tu pregunta como, ¿cuál es la causa? ¿Sí? Puede, algo así como, ¿es la depresión o está la depresión relacionada con periodontitis en adultos mayores, adultos, adultos jóvenes? Porque yo cuando te estaba contestando, ¿vale? Yo te estaba contestando como si fueras a hacer un trabajo de campo, ¿vale? Por eso te dije, entre este y este es más fácil. Bueno, más sencillo, más sencillo. Pero si te vas para monografía, entonces necesitas estas dos evidencias. O sea, solamente, claro, solamente vas a leer artículos de investigación que sean estudios de cortes y estudios de casos y controles. Y con eso, entonces, igual, nosotros vamos a ver cómo se formula la pregunta y todo eso, pero me interesa es como partir un poco de la noción general, ¿vale? Y luego nos metemos un poco más al detalle. Entonces, hemos hasta aquí, lo que tenemos a la izquierda, ¿listo? Esta es, si yo quiero hacer una monografía, entonces yo tengo que decidir mi pregunta y mi alcance. Por lo tanto, no toda evidencia me sirve. Entonces, si yo dijera, si no me pararon bolas y lo único que se lleven sea, es que la evidencia que ustedes van a utilizar depende de la pregunta que ustedes van a contestar. Pues digamos que yo todavía no he mirado el trabajo, o sea, si miraste, yo abrí el trabajo, pusimos las palabras clave y entramos con la pregunta que hiciste a empezar a precisar acá. Significa, por lo tanto, que el esquema que nosotros vamos a tener en mente, voy a ponerlo aquí en el pizarrón para todos, voy a compartir pantalla, pizarra,
Normalmente, si vamos a hacer monografía, nosotros vamos a tener la siguiente como estructura. Vamos a tener una P, vamos a tener una I, vamos a tener una C y vamos a tener una O. Normalmente. Es un acrónimo de PICO, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La P va a ser la población. Población. ¿Listo? Entonces, en mi pregunta, yo tengo que definir mi población. ¿En quiénes? Sí, idealmente porque así es más fácil hacer la búsqueda. Luego les voy a mostrar cómo hacemos las búsquedas. ¿Vale? Entonces, por eso los términos mesh los vamos a utilizar todo el tiempo. Mi población. ¿Cuál es mi población? ¿Vale? La intervención. La I es la intervención. Entonces, en estas intervenciones, yo puedo tener una exposición y compararlo con otra exposición. Es decir, ¿qué es mejor? ¿El Dólex o la marihuana? ¿Para qué? Entonces, la consecuencia para la salud. ¿Sí? Entonces, comparo una intervención que es el Dólex con... Entonces, también la comparación puede ser, no aplica. O sea, no tengo un grupo de comparación. ¿Vale? O la comparación puede ser procedimiento estándar. Voy a comparar este procedimiento que está de moda con el procedimiento estándar. ¿Sí? Entonces, no sé, para sacar una muela existen muchos procedimientos, por poner un ejemplo. Y entonces voy a decir, bueno, ¿qué es mejor como consecuencia para la salud? Sangrado, o sea, disminución del sangrado, menos sangre, ¿no? Menos terror. Y entonces, la consecuencia para la salud, este es el output, ¿vale? Que sería el resultado para la salud. La O. También. Comparador. Comparación. Entonces, yo aquí puedo tener en esta estructura mi pregunta. O sea, antes de plantear la pregunta, antes de formularla, antes de yo decir cuál es la relación, etcétera, la pongo pico primero, ¿vale? La O, resultado para la salud, output. Y entonces, aquí en esta O, lo más, ¿cómo? La C, comparador, y la O, resultado para la salud. Vamos a ver que en ocasiones puede aplicar, porque dentro de lo que nos enseñan en técnica de formación de pregunta es que yo diga población, tiempo, lugar, ¿no? Pues, pero por ahora vamos a concentrarnos en esta O. O sea, nosotros como profesionales de la salud podemos tener en nuestra práctica pacientes que nos llaman la atención, ¿vale? Y esos pacientes que nos llaman la atención, nosotros podemos formular una pregunta pico que vamos a ir a contestar con la literatura científica para saber cuál es el mejor procedimiento para esto que yo quiero como profesional de salud. Entonces, aquí en la O puede ir desde cognición, por ejemplo, población, niños y adolescentes, intervención, eh, educación física, ¿vale? Comparador, pues no aplica. Resultado para la salud, cognición y desempeño académico. Entonces, seguramente la pregunta será algo así como, ¿cuál es el efectos de la educación física? Ajá, eso es lo que en última se va a hacer, porque es efectos de la educación física sobre la cognición y sobre el rendimiento académico en niños y adolescentes. Entonces uno ahí termina diciendo, bueno, ¿sirve o no sirve? Que sí, que la educación física funciona para la cognición y esto es un estudio recientemente publicado. Está así de junio. Entonces,
pues básicamente la invitación, y quisiera como cerrar la clase de hoy con eso, es los que van a hacer monografía, piensen su pregunta de esta manera. Los que van a hacer investigación o quieran hacer investigación, entonces de esto que está aquí, básicamente lo vamos a, digamos que lo vamos a cambiar, lo vamos a poner, a ver, esto es para monografía, ¿cierto? Esto que está acá es para monografía. Entonces, ¿cómo lo haríamos para investigación? Vamos a tener la misma P, vamos a tener una variable de respuesta que va a ser la O sea, la que me interesa, ¿sí? Y vamos a tener variables independientes que vamos a mirar qué tanto esas variables inciden sobre la variable de respuesta. Mínimamente. Entonces yo, por ejemplo, digo, ok, mi variable de respuesta es la salud mental. Mis variables independientes es el estilo de vida, la dieta. ¿Cómo? En investigación, sí, sigue siendo población, sigue siendo quiénes, ¿no? ¿Quiénes? Variable de respuesta, que sería nuestra O. Variable independiente, que sería la intervención o el comparado. Pues, pero básicamente estas variables independientes son aquellas, entonces, algunos aquí, si lo vemos así, pues uno diría, eso es cualitativo. Normalmente cuando uno habla de variables, dicen, no, no, eso no es cualitativo. Cuando se habla de cualitativo, se habla de categorías. Pero hay algo que también me parece interesante, es que a veces esas divisiones no son tampoco tan certeras. O sea, yo puedo seguir pensando en mi mundo lógico en términos de variables, ¿sí? Y puedo, entonces, cuando esté como en el lenguaje cualitativo, decir, bueno, entiendo de qué estoy hablando y entonces yo ya voy a hablar de categorías que se relacionan entre sí. La categoría salud mental se relaciona con el estilo de vida en términos del significado que tiene para la persona, su estilo de vida. Variable de respuesta o el output, como el resultado para la salud. ¿Qué es lo que te interesa, digamos, como efecto, medida de efecto, de consecuencia? Lo que realmente te importa. ¿Qué es lo que en tu investigación te importa? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, a mí me interesa la resiliencia. Entonces, mi variable de respuesta es la resiliencia. ¿Qué ayuda a que haya resiliencia? ¿Qué la promueve? No, que a mí me interesa la flexibilidad, que la promueve. No, que la higiene dental, la salud, bueno, no sé, ¿vale? Entonces, aquí la variable de respuesta pues prácticamente es como nuestro interés, o sea, nuestro centro, es prácticamente nuestro apellido. Acá, nuestro resultado para la salud es nuestro apellido. O sea, ¿qué es lo que a mí me interesa generar? ¿Vale? Entonces, mi variable de respuesta, por lo tanto, pues es muy importante que nosotros nos tomemos como esa tarea de decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que quiero hacer? Y el propósito del estudio, por eso les preguntaba, bueno, al terminar la investigación, ¿ustedes qué es lo que quieren al final? Para luego mirar si, pues, listo, profe, ¿está bien? Sí, estructuralmente hablando está bien. Ahora, ¿qué es lo que querías hacer? No se relacionan entre sí, ¿vale? No sé si tienen alguna otra. Ok, sí, yo puedo habilitar nuevamente ese Moodle.
Yo creo que eso se trata, ¿no? Creo que eso se trata, o sea, y 2 horas para 58 estudiantes, cada uno con sus crisis de ya tengo que entregar y tengo que hacer y cómo lo hago. Es un poco complejo. Yo voy a habilitar nuevamente Mood para que si han tenido inconvenientes para subirlo, por lo menos hasta hoy a la noche, a medianoche, para que lo puedan hacer. ¿Sí? Ah, bueno, ya. Sí. Pues miremos aquí un momentico a ver quiénes están. Profe, ¿podría mostrar su pantalla o los va a ir nombrando los que tienen la tarea? Las personas que están ahí, pues que entregaron. Voy a dejar de grabar porque esta parte ya, así que